ustedes, señorita, la estoy viendo. Hola a todos, soy Natalia y bienvenidos a un nuevo episodio de Aprendiendo Lingüística. ¡Ay, pero si son una monada! Hola, soy Jimena. Hoy veremos un tema súper interesante que les dará mucho que comentar con todos sus amigos. Los procesos fonológicos. ¡Arrancamos! Te van a comer, diva novata. En un video anterior hablamos de los fonemas, unidades del plano de la expresión que son distintivas y abstractas. Por virtud de la doble articulación del lenguaje, los fonemas forman morfemas y palabras, pero resulta que estos mal portados no están contentos como Dios los tiene y empiezan a hacer cosas dignas de un asilo psiquiátrico que vamos a llamar procesos fonológicos. Valga aclarar que estos procesos fonológicos funcionan tanto diacrónica como sincrónicamente, y que una misma palabra puede sufrir varios. El origen de los procesos es múltiple, ya sea por condiciones articulatorias universales o específicas, por interacción con otros niveles de lengua o por patrones diacrónicos, etc. Mencionaremos los más comunes. Los dos primeros procesos sobre los cuales vamos a hablar se producen porque los sonidos pueden verse modificados por la presencia de otro. Cuando la influencia provoca que uno de ellos adquiera rasgos del vecino, tenemos asimilación. Y cuando la influencia provoca lo contrario, es decir, que se diferencien, entonces el proceso se llama disimilación. Ajá, si él se tira de un puente, usted también lo hace. Un proceso de asimilación típico es el de las nasales que anteceden a una consonante, como pueden ver en los ejemplos de la pantalla. Si la consonante posterior a la nasal es labiodental, como en enfermar, la articulación de la nasal también es labiodental. De manera semejante en la palabra sangre, la nasal tiene articulación velar por causa de la G. Otro tipo de proceso asimilatorio es la armonía vocálica, en la cual el timbre de la vocal de un afijo va a depender de algún elemento de la raíz. De esta manera, podemos ver que la vocal del prefijo de pasado de la lengua atol de Honduras va a armonizarse con una vocal radical. En el caso de las formas pasadas de pu, us, vivir, el prefijo será tu en la primera, segunda y tercera singulares, te en la primera singular y ta en la segunda y tercera plurales. En cuanto a la disimilación, tenemos el caso de la disimilación de fricativas en antiguo griego, por virtud de la cual el sufijo pretérito perfecto tic aparece después de consonantes fricativas, y en el resto de los casos se presenta como thick. Tanto las asimilaciones como las disimilaciones tienen un elemento que activa el proceso, ya sea asimilante o disimilante, y un segmento que sufre el proceso, el asimilado o el disimilado. Si el segmento afectado sigue al que lo modifica, el proceso es progresivo, y si está antes, el proceso es regresivo. Si el proceso tiene como resultado que el elemento afectado termina siendo igual que el detonante, entonces tenemos una asimilación o disimilación total. De lo contrario, son parciales. Si ambos elementos, tanto el afectante como el afectado, están juntos, el proceso es contiguo, y si no, es a distancia. Todas estas posibilidades pueden combinarse, por lo que tendríamos asimilaciones progresivas continuas totales, asimilaciones progresivas continuas parciales, etc. Viene la asimilación regresiva total a distancia y la disimilación progresiva finalmente llegó. ¡Sí! Continuamos con nuestra explicación mencionando los procesos que quitan, los que ponen y los que cambian el orden de los elementos. Quitar un elemento se llama elisión y lo contrario es la inserción. Muchos lo dejarían hasta aquí, pero nuestra conciencia nos dice que toda palabra tiene un inicio, un medio y un final, por lo que la lista se amplía hasta 6. El proceso que inserta segmentos al principio de la palabra se llama prótesis. El que inserta en medio se llama epéntesis y el que añade al final se llama paragoge. Como ejemplo de prótesis tenemos la E de espagueti, adaptación del italianismo spaghetti, o a la A de avispa, cuyo origen es la palabra latina vespa. Un ejemplo de epéntesis nos la da la lengua novere, lengua en la cual se inserta una consonante nasal entre una vocal nasal y una consonante, como en biamba, dio,
fruto de la unión de la raíz vie, dar, más el sufijo del pasado asertivo va. En cuanto a la paragoge, ¿qué mejor ejemplo cuando decimos fuistes y comistes en lugar de fuiste y comiste? Esto ocurre por la analogía con las formas del presente vas y comes. En lo que respecta a los procesos de elisión, a principio de palabra tenemos la aféresis. La pérdida en medio de palabra se denomina síncopa y la elisión al final la llamamos apócope. La elisión no se limita a solo un segmento, sino que pueden ser varios. Ejemplos de aféresis son amá en lugar de mamá y ñor por señor. Palabras que ilustran la síncopa son alante por adelante y pillao por pillado. En cuanto a la apócope, ejemplos muy sencillos son Sofi por Sofía y usted por usted. Sobre el cambio en el orden de los elementos, debemos indicar que este proceso se llama metátesis y un par de ejemplos son polvadera por polvareda y murciégalo por murciélago. Seguimos con la fusión y el desempaquetado. Tenemos fusión, también conocida como coalescencia, cuando dos segmentos se unen en uno solo que tiene características de ambos. El desempaquetado es lo contrario a la fusión. Un elemento se divide en dos. En la lengua cosa, o más bien osa, una de las que tiene clics, existe la fusión vocálica de una vocal baja con una vocal alta, como ay y au, lo que da como resultado una vocal media, e u o. En indonesio, las consonantes nasales, representadas como archifonema, se fusionan con la consonante oclusiva siguiente, formando un segmento único. Así, nasal más bilabial da M, nasal más dental da N y nasal más velar da N velar. Un ejemplo muy común es la división de las vocales nasales en una vocal oral y una consonante nasal, como la palabra monzón, que deriva del portugués monzao. Esto también ocurrió con los préstamos franceses a la lengua lingala, cuyo ejemplo muestra cómo la vocal nasal se dividió en A y N. Los fonemas de la lengua pueden debilitarse, fortalecerse o neutralizarse. Hablamos de debilitamiento cuando la tensión articulatoria se hace menor y de fortalecimiento cuando se refuerza. El debilitamiento puede llevar a la elisión. Ejemplos de debilitamiento en español son la aspiración de S como en canasta por canasta y la desconsonantización del fonema palatal en cebolla en lugar de cebolla. Por cierto, la desconsonantización y la consonantización pertenecen a un grupo denominado cambio de clase mayor. Sí, precioso, ya casi viene la merienda. ¿Pero cómo lo hace? El fortalecimiento lo podemos ver en dos ejemplos, cuando decimos huevos en lugar de huevos, y cuando por razones enfáticas articulamos nata y todo con oclusivas, y no con el alófono fricativo usual. Otro reforzamiento también enfático es la articulación múltiple de la vibrante final en palabras como amor y calor. La neutralización es la pérdida de la funcionalidad entre dos fonemas, es decir, que no se oponen. Un caso muy común es la neutralización de consonantes líquidas en el español caribeño. Así pues, tenemos puerta por puerta, carne por carne y comel por comer. No es raro que aumenten los homófonos como alma por alma y arma, o caldo por caldo y cardo, pero las posibles confusiones se resuelven fácilmente por el contexto. Otro ejemplo de neutralización nos lo ofrece el catalán. Los fonemas P y B se oponen a principio de sílaba, como se aprecia en capa, capa, y cava, champán. Pero a final de sílaba, la oposición de sonoridad se neutraliza, por lo que capta, comprende, puede realizarse con la bilabial sorda, con la bilabial sonora e incluso con la bilabial fricativa. Para finalizar, diremos algo sobre el alargamiento y el acortamiento. En el alargamiento el tiempo de articulación aumenta, por el contrario en el acortamiento disminuye. En el español argentino, el habla de Córdoba es reconocida porque se suelen alargar las vocales pretónicas, por lo que en ese lugar se escucha doctor, entonces y algunos, en lugar de doctor, entonces y algunos. En el español caribeño existe algo llamado alargamiento vocálico compensatorio.
y es el resultado final de un proceso que se inicia con el debilitamiento de la S y que desemboca en síncopa. El espacio dejado por la pérdida de segmento es llenado con la extensión de la vocal, en este caso U, con el que al final tenemos buque. Claro, un proceso puede estar encadenado a otros. En cuanto al acortamiento, tenemos un ejemplo de la lengua Youlumne. En esta lengua, la vocal larga de la raíz verbal se acorta en la forma gerundiva y en la imperativa, mientras que permanece larga en el futuro y en el dubitativo. Ay, ese grupito de atrás, ya les advertí. Vamos a rematar la explicación sobre los procesos fonológicos con un ejemplo del hanuno, lengua de las Filipinas. En esta lengua existe un prefijo ka, que se añade a los numerales para formar los términos que indican veces. Los numerales 1, 4 y 6 sufren dos procesos. Primero, hay una síncopa de vocal U después de consonante glotal. Luego de esto, esta glotal intercambia posiciones, es decir, que se metatiza con la consonante que está después. Esperamos que les haya gustado el tema de hoy, lo preparamos con mucho cariño para ustedes. No olviden seguirnos en nuestras redes sociales y en Odyssey. Sí, ustedes también colaboraron. Deseamos de todo corazón que la pasen muy bien y nos vemos. También pueden escribirnos a nuestra dirección electrónica. Háganos saber qué temas les gustaría que tratáramos. Los enlaces se encuentran en la descripción. ¡Digan adiós, chicos!